Mis amados hermanos, familia y amigos, sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras, versículo a versículo. El día de hoy vamos a iniciar ya con el capítulo número 3, así que les voy a pedir de favor que abran allí su Biblia en Lucas, capítulo 3, y hoy sí le vamos a avanzar algo, porque esto es un poquito más de historia, así que ¿ya están listos? Perfecto. Entonces, iniciamos con el versículo número 1. Lucas capítulo 3, versículo 1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Vamos a orar. Padre, te agradezco que podamos leer las Escrituras aquí en tu casa, como familia, como hermanos, que disfrutemos tu palabra, que tu palabra sea como pan a nuestro espíritu, por favor te lo pido, y que el día de hoy recibamos un alimento rico, un alimento calientito, un alimento, Padre Santo, que tú has puesto en la mesa para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como le dije, el doctor Lucas no solamente es alguien con estudios, sino también cuando escribe el Evangelio de Lucas y cuando escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, parece que se convierte en un buen historiador también. Esto ya se lo había mencionado porque Lucas lo que está haciendo es ubicarnos en una parte de la historia. Entonces, parte de lo que hace Lucas en este nuevo capítulo es ubicarnos en qué momento están sucediendo las cosas, ¿ok? Cosa que los otros evangelistas no hacían, pero Lucas tiene muy claro que él tiene que anclar todo lo que nos va a platicar en esta línea de la historia, para que cuando alguien lea su escrito sepa en qué momento sucedieron las cosas, ¿no? Que esto no es una historia de hadas, que no es una historia inventada, sino que estos hechos que Lucas nos está redactando son parte de la historia. Nos comenta de un emperador, nos comenta de un gobernador y nos comenta de tres tetrarcas que estaban gobernando en el momento que iba a suceder lo que nos va a platicar a continuación. Ahora mire, el versículo número 2 también nos da un detalle, no solamente de los gobernadores, sino también de los sumos sacerdotes, lo cual decir sumos sacerdotes ya es una expresión incorrecta, porque en el templo solo debía existir un sumo sacerdote. Entonces, el versículo 2 nos da un dato curioso, Lucas, acerca de lo que estaba pasando dentro del ministerio en el templo de Dios. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Anás y Caifás, ¿qué pasó aquí? Pues resulta que como Roma estaba gobernando sobre Israel en ese tiempo, Roma decidió quitar a Anás, que era el sumo sacerdote de la línea de Aarón, porque acuérdese que Dios puso a Aarón como sacerdote, y a partir de ahí las familias de Aarón son las que están tomando el lugar del sacerdocio en el templo. Entonces Anás viene de esta línea de Aarón, pero al gobierno romano ya no le gustó que Anás fuera el sumo sacerdote. Entonces colocan a otro personaje que vamos a encontrar aquí, que se llama Caifás. Entonces, ¿qué pasó aquí? Roma decide colocar a un sumo sacerdote para seguir teniendo el control de lo que pasaba ahí en Jerusalén, en Israel.
Esto nos habla también de que el ministerio sacerdotal en la iglesia estaba hecho un caos, un desastre completo. Todo lo que Dios había enseñado, todo lo que Dios había dicho de cómo se tenían que hacer las cosas respecto a la familia sacerdotal, ya parecía que no les interesaba. Y había entonces un sacerdote, un sumo sacerdote puesto por Dios, puesto por el pueblo de la familia de Aarón, llamado Anás, pero había también otro sumo sacerdote que lo había puesto el Imperio Romano. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque Anás y Caifás también lo vamos a ver después cuando arresten a Jesús e inmediatamente lo lleven con estos dos sumos sacerdotes a que lo juzguen. Y también vamos a ver a Anás y Caifás en el libro de los Hechos, cuando arrestan a Pedro por andar predicando la palabra en el templo. Entonces estos dos personajitos suenan muy sencillos, pero van a ser personajes que van a estorbar en el ministerio, no solamente de Juan, sino también en el de Jesús y en el de los apóstoles también. Ahora miren, tenemos a dos sumos sacerdotes que en teoría son la autoridad que Dios puso ahí en el templo y a los que supuestamente Dios les tendría que hablar para guiar al pueblo, ¿no? Pero miren lo curioso que dice Lucas. Estos dos señores eran los sumos sacerdotes, pero vino palabra de Dios no a ellos, sino a Juan. Qué hermoso, porque al final un lugar, un papel, un título no te hace precisamente ser la persona a la que Dios ha escogido para hacer las cosas. El hecho de que alguien esté acá arriba no significa que sea él el único al que Dios va a usar. Significa que cada uno de ustedes va a ser usado y puede ser usado por Dios cuando Él decida hacerlo, como Él decida hacerlo. ¿Sale? Entonces, existen estas dos autoridades religiosas, pero Dios decide hablarle a Juan el Bautista. Ahora, mire por ahí el versículo número 23 de ese mismo capítulo. Lucas 3:23 dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. ¿Por qué le menciono esto? Porque quiero que hagamos una referencia, quiero que pensemos un poquito en cuántos años pasaron desde que el ángel se le apareció a Zacarías y le dijo que iba a ser papá junto con su esposa Elizabeth y que iban a ser un hijo de ellos y que le tenía que poner Juan. ¿Se acuerda más o menos cuántos años, meses, días se llevaba Jesús y Juan? 6 meses habíamos dicho, ¿no? 6 meses. Quiere decir que si Jesús empezó su ministerio a los 30 años, cuando Juan empezó su ministerio seguramente tenía por ahí de 28, 29 años. ¿Sale? ¿Qué significa? Que fueron 28, 29 o tal vez 30 años que Juan estuvo esperando el momento en que su ministerio por fin despegara. Eso significa que él tuvo que estarse preparando, él tuvo que estar buscando a Dios. Juan el Bautista no sabemos a qué edad, pero él le encantaba irse al desierto a platicar con Dios. Y en algún momento nosotros aquí platicamos que esos desiertos, parece curioso, pero parece que en esos desiertos es cuando Dios trata con nosotros. En esos desiertos, cuando la cosa se pone difícil, parece que ahí es cuando Dios empieza a moldear algo en nosotros, a corregir algo que no está bien en nosotros. Un desierto puede ser muchas cosas: la enfermedad de un familiar, me quedé sin trabajo, la economía está faltando, se murió alguien de mi gente. Un desierto puede ser muchas cosas por las que podemos pasar nosotros, pero le aseguro que si usted se mantiene firme en ese desierto, Dios va a hacer la obra que tiene que hacer en usted. ¿Sale? No va a ser fácil, no va a ser fácil.
el desierto. ¿Sale? Entonces Juan está allí en ese desierto y está teniendo una relación con Dios. Pareciera como si estuvieran charlando de en qué momento él iba a salir, ¿no? A hablar y a empezar a hacer su chamba. ¿Cuál era su chamba de Juan el Bautista? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Entonces Dios le habla a Dios ahí a Juan en el desierto, dice el versículo 2 al final, que Juan es hijo de Zacarías, ¿no? Y que le habló allí en el desierto. Versículo número 3. Y él, o sea Juan, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, ahí en Isaías 40, versículo 13 al 5. Vamos a leerlo aquí en Lucas. Dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Entonces, aquí está el propósito de Juan el Bautista. ¿Cuál es el propósito? Preparar el camino para que llegue entonces ahora sí el Mesías. ¿Sale? Y esta ilustración que usa el profeta Isaías está muy interesante y más adelante la vamos a... mismo Lucas nos va a empezar a describir qué onda, porque dice que los valles... pues un valle al final uno lo ve hacia abajo, ¿no? El hoyo ahí, los valles serán rellenados, ¿no? De tal manera que ya no exista ese hoyo, ese valle, sino que sea rellenado, ¿no? Y los montes serán pues rebajados de tal manera que el camino quede llano, ¿no? El camino chueco lo van a enderezar. Y es que en esa época, cuando un rey salía a visitar a una región de las que gobernaba, antes de que el rey fuera a esa región, enviaban lo voy a decir así, a algunos empleados, enviaban a una comisión que fuera a preparar el camino. La idea de esa gente que iba a preparar el camino es que si encontraban un obstáculo, lo tenían que quitar. Si encontraban que el hoyo, lo tenían que aplanar. Si el camino no era el mejor para que pasara por ahí el rey, ellos tenían que hacer lo que fuera necesario para que el camino estuviera listo para que pasara el rey. Esto era lo que estaba haciendo Juan el Bautista, preparar el camino. Obviamente no estamos hablando de un camino físico, ¿no? Estamos hablando de el corazón de la gente que se iba a encontrar con el Mesías. Entonces Juan tiene una chamba muy interesante que es preparar a la gente para que reciban al Mesías. ¿Cómo está preparando Juan a la gente? Invitándolos a que se arrepientan. Porque eso que estorba para que el rey pueda venir a nuestras vidas se llama pecado. Precisamente por eso Juan, la forma en que está allanando el territorio, la forma que está preparando el territorio es invitando al pueblo a que se arrepienta. Y después de arrepentirse, bajar a las aguas como señal de su arrepentimiento. Acuérdese que bautizarse no es para que entonces algo suceda en mí y me arrepienta. Es al revés. Primero me arrepiento, estoy consciente de mi error, estoy consciente de mi pecado y después, ahora sí tomo la decisión de bajar a las aguas, porque cuando bajo a las aguas le estoy diciendo a los que me ven que ya decidí dejar a un lado ese camino, ese estilo de vida de pecado que llevaba antes. ¿Sale? Entonces Juan está invitando a la gente a arrepentirse y luego a bautizarse, pero mire cómo Lucas nos da un detalle súper interesante en el versículo número 6. ¿Qué dice el versículo número 6? Y verá toda carne la salvación de Dios. Adivine que Mateo no hizo referencia
a esta parte de la profecía de Isaías. Marcos no hizo referencia a este versículo y Juan tampoco hizo referencia a esto. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Juan son judíos y ellos creen que la salvación es exclusiva para los judíos, pero Lucas sí lo menciona. Sí menciona que toda carne, es decir, no solo los de Israel, sino toda carne, toda lengua, toda tribu, toda nación verá la salvación de Dios. Lucas lo menciona porque él, como le dije en la introducción de este evangelio, él no es judío, él es griego. Entonces Lucas está más desarraigado de toda esa tradición judía. Acuérdese que el judío tiene y hace mucho menos a la mujer y Lucas no. Lucas le da un lugar muy importante a la mujer porque su cultura de Lucas, su forma de ver la vida de Lucas es bien distinta a la de los judíos. Entonces por eso Lucas añade esto: y verá toda carne la salvación, haciéndonos saber que la salvación que Dios tiene planeada para la gente, para el pueblo, no es exclusiva del pueblo de Israel, sino es para todos, para toda carne. Qué interesante. Usted puede ir y buscar esta misma historia del inicio del ministerio de Juan el Bautista en todos los evangelios y no va a ver nunca esta referencia de y verá toda carne la salvación de Dios. Solo Lucas la menciona. Eso está bien interesante porque el evangelio de Lucas no es para judíos, es para, bueno, no es tan dirigido para judíos, sino más para gentiles, para gente que no era judía. Eso está hermoso, porque ahí estamos nosotros, porque nosotros no somos judíos, entonces esto es parte de nosotros, ¿vale? Versículo 7, y decían las multitudes que salían para ser bautizadas, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Juan traía un espíritu profético, traía el espíritu de Elías. Y Juan no se tienta el corazón para decirle a la gente. Juan se da cuenta que muchos de los que iban con él a ser bautizados solo iban para que, siendo sumergidos en el agua, ellos ya sentían que habían recibido la salvación, que ya habían sido perdonados, pero seguían con su vida igualita. ¿Me explico? Entonces Juan se percata de eso y dice: no puede ser, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Yo trataba de entender por qué Juan era tan fuerte con ellos, pero es que no había otra forma de hablarles, porque ellos eran el pueblo elegido. O sea, ellos ya conocían las escrituras, ya sabían todo lo que Dios quería de ellos y hacían de su vida lo que bien les parecía. Y en todo lo que hacían, desafortunadamente, no tenían en cuenta a Dios y lo deshonraban. Entonces, insisto, Juan se percata de eso y empieza a hablarles muy fuerte, diciéndoles esto, ¿no? Cosas como estas: generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Miren el versículo 8: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí se da cuenta? ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Hay gente que vino con Juan el Bautista y le dijo: sí, bautízame por favor. Y eran bautizados, pero salían de ahí, regresaban a casa, regresaban a sus actividades y era como si no hubiera pasado nada en ese bautismo. Entonces, por eso Juan está insistiendo: oigan,
Si ya están haciendo esto, ahora hagan frutos. Tengan frutos. Den resultados. Que sean frutos dignos de ese arrepentimiento que dijeron tener cuando entraron a las aguas. Y luego viene Juan y les dice, y no, ni me vengan a decir que ustedes son descendientes de Abraham. Ese Juan, tremendo. No, ni me vengan con eso, porque les aseguro que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y yo no sé si señalaba piedras Juan el Bautista, piedras, pues piedras, o señalaba algún tipo de gente, a los gentiles, por ejemplo, que dicen las escrituras que tienen un corazón de piedra, ¿no? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que Juan está rompiendo esa estructura que venían trayendo los judíos, que pensaban que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham, ya con eso la hacían. ¿Y qué importaba su estilo de vida? ¿Qué me importa si me porto mal? Al final soy descendiente de Abraham, ya con eso la armé. Y Juan está preparando el camino, rompiendo con eso, diciéndoles, no, chavitos. No, ni piensen que por ser descendientes de Abraham ustedes pueden ser salvos. Ustedes necesitan arrepentirse, creer, y la consecuencia del arrepentimiento y de creer es que va a haber frutos. Claro que sí. Porque si ustedes me dicen que ya se arrepintieron, que ya creen, pero no tienen frutos, no me venga con eso. Santiago lo dice. La fe sin obras, ¿eso significa que las obras me salvan? No. Significa que cuando yo creo, tiene que salir un fruto. Claro que sí. Porque si no hay fruto, como Juan el Bautista, por favor no me venga a decir que crea. Así de sencillo, ¿no? Entonces Juan les está diciendo, oigan, por favor, hagan frutos de arrepentimiento. Versículo 9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa. Ya no hay vuelta atrás, les está diciendo Juan al pueblo de Israel, ya no hay vuelta atrás. El hacha ya está puesta. Lo que viene ya es un hecho, el Mesías ya viene. Si tú no crees, cortamos ese árbol. Pero si crees, entonces el hacha no va a pasar por ahí. Serás salvo. Podrás vivir y tener fruto. Dar fruto. Entonces, esta palabra que dice Juan ahí en el versículo 9 es eso. O sea, ya no hay vuelta atrás, el Salvador ya viene y la esperanza de vida para los que crean en Él, allí está puesta, pero para los que no crean, ya está lista el hacha. Van a ser cortados. Ya no hay vuelta atrás, está diciendo Juan, así que arrepiéntanse. Así que vean hacia dónde quieren ir, si con Dios o sin Dios. Si se van a arrepentir, arrepiéntanse con sinceridad de corazón, porque muchos de esos judíos cuando llegaban con un remordimiento, sabiendo que le habían fallado a Dios, pero un remordimiento no es lo mismo que arrepentimiento. Porque el remordimiento, claro que me hace sentir mal, hijo, la regué. Y vengo a la iglesia y lloro, Señor, perdóname, porque hay un remordimiento. Y chillo, ¿no? Ya los hemos platicado aquí. Chillo y moqueo y hago un batidillo aquí en la cara. Pero es remordimiento nada más. Saco todo eso que traigo y ya me siento a gusto, ¿no? Ay, gracias Dios. Pero cuando tengo enfrente el problema, la tentación, otra vez. Eso es un remordimiento. El arrepentimiento es
Señor, perdóname, por favor, ayúdame a no volverte a fallar. Y a lo mejor también moqueo y lloro y todo, pero cuando ya estoy frente a la tentación, ¡ay, no! Y huyo de la tentación. Llámele como quiera a la tentación, llámele como quiera. Versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, nos estás diciendo víboras, nos estás diciendo que el hacha ya está puesta, nos estás diciendo que ya no hay vuelta atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Dinos qué. Sí, ya entendemos que tenemos que arrepentirnos, pero ¿cómo? ¿Qué hacemos? Le está diciendo la gente a Juan, y esto también me encanta de Lucas porque yo no recuerdo haberlo leído en otro evangelio. Lucas nos muestra cómo Juan le empieza a dar sugerencias prácticas a estos que no tienen idea de cómo empezar una vida de arrepentimiento. Eso está genial. Mira el versículo número 11. Y les responde Juan y les dice, a ver, es fácil. Miren, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Así, ¿a qué está invitándolos Juan? Ya dejen de ser tan egoístas. Ya dejen de solo pensar en ustedes. Si tienen la oportunidad y si tienen con qué ayudar a su vecino, a su prójimo, denle. Una de las cosas que le encargaron los apóstoles a Pablo después de que él fue y estuvieron en el concilio fue, no te olvides de los pobres. Eso fue una de las cosas más importantes que los apóstoles le encargaron a Pablo. Le dijeron, Pablo, tu evangelio está perfecto. Es el mismo evangelio que nosotros traemos. Ahora solo te encargamos una cosa, no te olvides de los pobres. Y aquí Lucas nos está enseñando cómo Juan le enseña al pueblo que lo que tienen que hacer es aprender a despojarse, no ser tan aferrados a las cosas materiales, sino aprender a despojarse, dar. Si tienes 2 túnicas, dale al que no tiene. Ni siquiera les está diciendo Juan, todo lo que tengas, dáselo. No, está diciendo Juan, mira, vamos a ser equilibrados. ¿Tienes 2? Quédate una. Tampoco te vas a quedar en la calle por estar dando, ¿no? Entonces, quédate una y le das la otra a quien no tiene. Y el que tiene que comer, ¿qué? Haga lo mismo. ¿Se acuerda lo que nos enseñó Pablo? Que si vemos a alguien con sed, le demos de beber. Que si vemos a alguien con hambre, le demos de comer. ¿Se da cuenta cómo el evangelio es el mismo? Cómo el evangelio, cómo las escrituras jamás se van a contradecir. De ninguna manera se van a contradecir. Y Lucas, a través de todo esto que está pasando, nos está enseñando el mismo evangelio. Versículo número 12. Vinieron también otros publicanos. ¿Sí se acuerda de los publicanos? Lo vimos hace como más de 2 años. En el evangelio de Marcos, los publicanos son judíos, son israelitas contratados por los romanos para recaudar impuestos. ¿Sale? Entonces, todo el pueblo de Israel veía a los judíos, a estos publicanos, como traicioneros. Oye, tú eres judío igual que yo y vienes y me cobras más impuestos de los que tengo que pagar. Eres mi hermano, eres mi sangre, ¿por qué me haces esto? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, estos recaudadores de impuestos, estos publicanos, lo que hacían es que como tenían la autoridad de Roma, iban y si te tenían que cobrar una moneda de plata de impuestos, decían, pues le cobro 2 y yo me quedo una. Entonces, por eso la gente empezó a odiarlos. Es como si el SAT viniera y me dijera, oye, debes tanto de impuestos, pero te voy a cobrar un poquito más porque también necesito mi mochada, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente eso no pasa en este país, afortunadamente. Entonces,
Los publicanos son estos personajes que ellos saben que están abusando de la gente. Y mire cómo ellos también vienen con Juan el Bautista y le preguntan: maestro, ¿nosotros qué vamos a hacer? Porque ya de por sí la gente nos odia, nadie nos quiere. ¿Qué hacemos? Y mire lo que les dice Juan de una manera bien práctica. Él les dijo: pues fácil, chavos. Fácil, mi chavo, diría Jimenita. Fácil. No exijas más de lo que ¿qué? Sé justo. Sé justo. Tengo la oportunidad de cobrarle más en algo que estoy vendiendo a esta personita. Le voy a aumentar unos 500 pesitos para entonces yo quedármelos. Aparte de mi utilidad, le aumento. O sea, está diciendo Juan: por favor, por favor. Eso déjaselos a los que andan por allá haciendo y deshaciendo con su vida. Tú que ya decidiste arrepentirte, ser creyente, entonces sé justo. Incluso al comprar, no, oiga, ¿y cuánto es lo menos? Oye, eres cristiano, hazme una rebajita, ¿no? Oye, eres mi hermano, hazlo para el Señor, que sea gratis. ¿Qué? No. Si alguien viene aquí y hace un trabajo, que se le pague, porque es su trabajo. ¿No? Si él decide, ¿sabes qué? Te voy a cobrar la mitad. Eres mi hermano. Gracias, bro. Dios te bendiga. Pero no yo malintencionado de que me salga gratis la chamba porque es para la iglesia. No. Justo, dice Juan, justo. Tú que eres publicano y tienes esa mala fama de que estás cobrando impuestos de más, solo cobra lo que es. Versículo 14. También le preguntaron unos soldados, otros, a los que odiaban los judíos, diciendo: ¿y nosotros qué vamos a hacer? Y les dijo: es fácil también. Es también fácil, mis chavos. No hagan extorsión a nadie. No calumnien. Y conténtense con su salario. Ya no sean tan mala onda. No extorsionen a nadie. Lo bueno que aquí en México tampoco pasa, ¿verdad? Tampoco pasa eso de las extorsiones. Gracias a Dios. ¿Se da cuenta cómo no sé cómo decirlo, este estilo, esta forma en donde las autoridades, pues la verdad, abusan del pueblo, no es una cosa de hoy, es una cosa de siempre? ¿Quién va a hacer la diferencia aquí en la tierra con eso? ¿Quién tiene que hacer la diferencia con nosotros? ¿Quién tiene que hacer la diferencia, con todo esto que estamos viviendo en la sociedad? ¿Quién? Nosotros. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién? Porque si nosotros realmente somos luz, pues reflejemos al mismo Jesús en nuestra vida. Si nosotros somos sal, entonces démosle sabor, un sabor de justicia a esta tierra, a este mundo. Que sepan, que vean, que se den cuenta que hay algo diferente en Luis. Este señor tiene algo, un no sé qué sé yo, pero Dios lo hace luz en medio de las tinieblas. Y lo mismo con cada uno de ustedes. Así debería ser.
Ahora me queda claro que no puedo, como seres humanos no podemos estar alumbrando todo el tiempo, pero cuando sintamos que se está apagando nuestra flamita, regresemos al Señor para que sigamos encendidos, ¿no? Sigamos prendidos, dando luz donde tiene que haber luz. Versículo número 15. Como el pueblo estaba en expectativa, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Mire cómo esto que profetizó Isaías de los valles, de los montes, pareciera, más bien lo ejemplificó Juan hablando de gente, haciendo referencia a lo de los valles, a gente que se siente humillada, que se siente sobajada, gente que pareciera no tener presencia, que nadie la toma en cuenta, y lo que va a hacer Juan es levantarlos, rellenarlos a un punto de hacerles saber que ellos también están incluidos en el plan de Dios. Entonces, esos que estaban humillados, que nadie los consideraba, que nadie los tenía en cuenta, Dios los tuvo en cuenta y los levantó, haciéndolos saber que ellos también están incluidos en su propósito. Y estas montañas, estos altos, estos altivos, estos que creen que el mundo gira alrededor de ellos, lo que hizo Juan el Bautista es bajarlos. Porque esa era la manera en que ellos iban a poder recibir el reino. No altivos, pero tampoco sobajados y humillados, en un nivel correcto. Pablo lo dijo, para que nadie tenga un concepto más alto que el que debe de tener, el concepto correcto. ¿Estamos bien? Vamos a terminar. Como el pueblo estaba así expectante y veían a Juan con tanta autoridad, decían, no, pues este es el Cristo, segurito. Versículo 16, y Juan les dijo, no. Yo, a la verdad, los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan tuvo el chance, tuvo el chance de decir, claro que yo soy. Y si hubiera dicho eso, no hombre, se le viene la gente. Iba a conseguir que muchísima más gente lo siguiera. Pero Juan tenía clara su identidad. Él sabía quién era. Y él sabía a qué había venido aquí. Cuidado con que de repente podamos tener un concepto más alto e intentar robarle la gloria a Dios de alguna manera. Cuidado, al contrario, que seamos sinceros, honestos y que estemos conscientes todo el tiempo que lo que hacemos aquí, que lo que ha sucedido en nuestra vida, que todo lo que está permitiéndonos Dios hacer, no solo en la congregación, sino en nuestra vida, todo viene de Él. Que nosotros somos esto, somos sus hijos, alguien a quien Él ama incondicionalmente, ¿no? Entonces, Juan supo decirle a la gente, no, tranquilos, no. Yo estoy ahorita nada más para aplanar esto, para dejarlo limpiecito y pueda venir el que es más grande y más poderoso que yo. Entonces, Juan expresa diciéndole a la gente, todo lo que yo les estoy enseñando es algo más externo, es algo más para que ustedes sean conscientes de que la han regado. Yo estoy aquí para que ustedes recuerden que las cosas no son por allá, sino que son por acá. Y si van por allá, yo estoy aquí para que ustedes regresen. Pero viene uno detrás de mí que es más poderoso. Y a él no le importa tanto el asunto externo.
Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque la transformación que hace Jesús es una transformación interna. Y después vienen los frutos externos. Pero Jesús trabaja primero con lo de adentro. Te transforma ese corazón. Para que tú ya no tengas que pelear con si cometo o no este pecado, sino que ya interiormente tú estás decidido a ya no cometerlo. Entonces Juan les está explicando eso. Yo ahorita estoy limpiándole aquí el caminito, pero él viene a hacer la transformación real, la de aquí adentro. Y para eso usa su Espíritu Santo y usará fuego. El oro por sí solo tiene muchas impurezas, pero la forma en que el oro es purificado es pasándolo por fuego. Y es lo que hace Jesús. Versículo 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vuelve a decirles Juan, ya está, ya no hay vuelta atrás. Su aventador, ¿qué dice? Su aventador está en su mano. Cuando yo leí esto de su aventador, dije, a ver, ¿cómo? ¿El aventador de quién? ¿Y cómo que está en su mano? No entiendo. Y al final caigo en que el aventador es un instrumento, es una herramienta de un agricultor, una especie de rastrillo que usará el que está trabajando con el trigo para lanzar hacia el aire el trigo y que el viento pueda retirar del trigo la hoja que no sirve, la cascarita que no sirve del trigo, y esta cascarita que el aire está quitando después se va a barrer porque no sirve, se va a barrer, se va a juntar y se le va a prender fuego. Entonces lo que está diciendo Juan es que ya está pasando eso, le dice a la gente, ya está sucediendo eso. Si ustedes son cascarita nada más del trigo, perdónenme, pero van a ser desechados, van a ser juntados como si fueran basura y van a ser quemados. Ya no hay vuelta atrás, les está diciendo Juan. Está súper fuerte lo que está haciendo Juan, pero es la forma, insisto, en que él tiene que preparar el camino. Porque no le está hablando a gente que no sepa, Luis. Le está hablando a gente que sabe. Y a la gente que sabe es a la que hay que hablarle más fuerte. Porque no es por ignorancia que uno se equivoca, sino por decisión personal. Versículo número 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Buenas noticias. Versículo 19. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas, sobre todas sus maldades, añadió otra maldad más. ¿Cuál? Encerró a Juan en la cárcel. Y es que Juan el Bautista no iba a ser excepción de personas, acepción de personas entre, les voy a hablar solamente a ellos. No, él se paró y le habló a este personaje, a Herodes, y le está diciendo, ¿qué estás haciendo? Acostándote con tu cuñada. Porque el plan de Dios, obviamente, y como ya lo mencionamos hace rato, no es solamente para unos cuantos, es para todos. Es para todos. Entonces Juan tenía que hablarle incluso a esta autoridad y hablarle así de fuerte, no para condenarlo al infierno, sino para darle una oportunidad para que se arrepintiera.
y para que regresara al camino que él sabía por el que tenía que andar. Entonces, Juan el Bautista, familia, está haciendo esto, está allanando, está preparando el territorio y lo está preparando con la voz y con la autoridad que Dios mismo le dio. ¿Sale?